Eh, bueno, muy buenas tardes, doctor Luis. Somos estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Pertenecemos al grupo 190 del curso de Acción Psicosocial y Contexto Jurídico. Antes pues de iniciar, queremos agradecerle nuevamente por aceptar esta entrevista. Pues la idea es conocer un poco sobre su trayectoria en el campo de la psicología jurídica, sus experiencias y los retos que ha enfrentado y cómo desde su rol ha contribuido al bienestar social y comunitario. Esta entrevista hace parte eh, de una actividad académica y nos gustaría que fuera una charla tranquila donde podamos aprender desde su experiencia. Em, bueno, para empezar, pues por favor que te presentes nuevamente, nos digas tu cargo o función, la institución y el tiempo que llevas en el cargo. Perfecto. Muchachas, nuevamente muy agradecido por la confianza, muy honrado porque haya pensado en mí, de tantos psicólogos forenses que hay. Pues yo soy Luis Eduardo Ariza, ese soy yo, Luis Eduardo Ariza González. Soy psicólogo. Digamos que de acuerdo a lo que tú me dices y como presentación, digamos, hablemos un poquito de lo académico. Soy psicólogo, soy especialista en psicología jurídica y forense de la Universidad de Santo Tomás, soy magíster en psicología jurídica de la misma universidad. Pues en mi vida, aparte de estas especialidades y estos posgrados y en mi pregrado, pues he realizado múltiples cursos, diplomados que me han permitido pues ser mucho más incisivo en algunas áreas que son de aplicación y de interés para la psicología jurídica y forense. Soy experto en aplicación de pruebas psicológicas y psicométricas, experto en la evaluación de la conducta humana con relevancia jurídica. em, Tengo experticia en múltiples protocolos y guías que tienen que ver con entrevistas en los contextos que tienen que ver con ámbitos forenses, también clínicos, por qué no decirlo. Y bueno, digamos que a partir de eso también soy formador, entonces he sido docente. Como docente también he tenido la oportunidad, por algunas cosas que ahorita les contaré, de estar compartiendo escenarios con colegas que se interesan mucho con la psicología jurídica. He impartido diferentes tipos de capacitaciones en docencia y cursos que van desde la Fiscalía General de la Nación, donde he podido participar como docente formando y apoyando algunas de las seccionales de la Fiscalía. Algunas universidades, la UNAD me invitó hace, ¿eso qué fue? El año pasado, si no estoy mal, o fue este año y tal vez el tiempo no lo tengo y les pido excusas. Yo estuve en la UNAD hace relativamente poco tiempo dictando una charla, pues así virtual, con colegas también de ustedes. No sé si algunas tuvo, pero realmente pues estuve con docentes de ustedes, con el profe Raúl Moreno, que fue el que me invitó en su momento, y otros profesores, bueno, y en otras universidades. Eh, ¿Qué hago? Esa es la explicación completa. ¿Qué hago yo? Realmente ahorita soy psicólogo, soy perito particular, entonces no tengo una afiliación institucional en este momento, pero hasta marzo de este año yo fui funcionario de una agencia norteamericana llamada USAID. Entonces empecemos por ese lado. Yo soy perito privado. Como perito privado he tenido la oportunidad y actualmente dirijo dos organizaciones periciales. Una se llama Colpericia SAS y la otra es Fundamif. Fundamif es una comunidad terapéutica, pero tiene un área psicojurídica que es la que yo también dirijo. Em, los últimos 2 años y 8 meses, hasta marzo, como les comentaba, pues yo fui funcionario de la USAID, que es la agencia norteamericana que se dedicaba en su momento a administrar los recursos que el gobierno de Estados Unidos destinaba para diferentes países. Entonces, lo que el gobierno de Estados Unidos destinaba para Colombia, lo administraba USAID. A mí me convocaron y me contrataron para poder, desde el punto de vista y desde mi vocación forense, apoyar algunas labores que se querían reforzar específicamente con la fiscalía. Entonces fui prestado desde la USAID a la fiscalía durante esos casi 3 años. Entonces estuve haciendo evaluaciones forenses y acompañamientos y capacitaciones a la fiscalía en muchos lugares del país. Tuve que viajar a lugares muy apartados, unos más cercanos, otros más alejados, y eso digamos que ha marcado y sigue de cierta forma marcando mi trabajo, porque si bien lo hice hasta marzo, todavía sigo yendo a audiencias, compareciendo como testigo experto en todos estos procesos,
Yo hice alrededor de unas 260, 270 informes periciales en ese apartado, aparte de las que he hecho pues como perito privado. Y bueno, desde el año pasado se me dio una distinción, la cual estoy también muy honrado. Yo soy parte del listado de peritos del Colegio Colombiano de Psicólogos, soy parte honoraria. Digamos que en nuestro gremio hay unas distinciones que se dan por la labor que se viene haciendo y demás. Y fue muy honrado que mis colegas me distinguieran como uno de los peritos que se destacó en su momento. Y el COLSIC, que es el Colegio Colombiano de Psicólogos, me ha adherido como parte de su listado de peritos. Eso quiere decir que ante los procesos que llegan al COLSIC, yo soy uno de los psicólogos forenses que responde en todo el territorio nacional frente a los procesos que le piden al Colegio Colombiano de Psicólogos. Soy uno de los psicólogos que estoy ahí como muy de frente a estos procesos. Soy psicoterapeuta también. Esa es como la parte diferente a toda la situación. Es innegable que yo tenga que decirlo. ¿Por qué? Porque llevo cerca de 10 años aplicando psicoterapia. Yo me formé como psicólogo desde la parte terapéutica, entonces es algo que todavía sigo ejerciendo, pero pues obviamente ahorita mi fuerte es la psicología forense. Ay, bueno, y tú me preguntabas el tiempo. Bueno, como psicólogo forense llevo como 7 años aproximadamente, calculo yo. Sí, más o menos como 7 años. Y bueno, no sé, yo creo que respondí las preguntas. Si se me queda algo por fuera, me preguntan y con gusto lo resuelvo. Eh, bueno, pues son varias preguntitas. Eh, pues para empezar, también me gustaría como que nos contaras cómo comenzó tu carrera en este campo y si puedes contarnos, bueno, que pues, ya nos contaste un poco sobre tu formación para ejercer en psicología jurídica. ¿Y cuál ha sido como tu experiencia más significativa trabajando en este campo? Ok. Bueno, vamos, yo creo que de atrás para adelante en esa respuesta. No, la primera, la primera. ¿Cómo comencé como psicólogo jurídico? Yo les comentaba hace un momento que yo empecé mi andamiaje profesional desde que completé el pregrado en la parte psicoterapéutica. Trabajé con una comunidad terapéutica cerca de 7 años en su momento. Y trabajé también en unas fundaciones que me fueron contratando en este ámbito y de tanto de trasegar desde este punto de vista clínico, más clínico, yo caí en una comisaría de familia. En ese momento la comisaría, esa era la comisaría de familia de Barrios Unidos, aquí en la ciudad de Bogotá. Yo me radico, soy bogotano y me radico en Bogotá. Y, y yo caigo en la comisaría de familia a trabajar, a cumplir con ese proyecto. En ese momento la comisaría quedaba en el barrio Alcázares, creo que ahorita está en San Fernando, si la memoria no me falla, y descubrí como psicólogo que lo jurídico me gustaba, porque antes, y eso es algo que nos vende mucho y de pronto es un miedo inherente que uno tiene al no estar formado en inicio en estos temas, lo jurídico nos daba miedo y a mí me daba miedo lo jurídico, todo lo que fuera jurídico, eso era un coco. Yo rechacé hacer práctica en jurídica y prefería hacer prácticas en clínica. Y de terco resulté siendo psicólogo jurídico, pero me encanta hacerlo, esa es la realidad. El tema es que en la comisaría de familia me empecé a enfrentar con procesos de una complejidad muy alta, con unos riesgos también muy altos para las personas. Y yo sentí en su momento que como terapeuta estaba haciendo un buen trabajo, de hecho me fue muy bien en eso, pero algo me faltaba. Yo decía, llego hasta un punto terapéutico, pero no puedo hacer más. Como que yo escucho a las personas, ayudo, genero estrategias, la intervención propia clínica, pongámoslo en ese sentido. Pero había algo que me hacía sentir de pronto frustrado, tal vez puede ser el término, y lo descubrí en la psicología jurídica, donde yo ya podía ser más evaluativo, mucho más científico, si no me permite, sin perder el ámbito científico de la labor cuando estamos en lo clínico, y que puedo ser mucho más aprovechable como psicólogo jurídico en ese entorno jurídico. Y eso es lo que empiezo yo a denotar. Entonces, el tiempo siguió pasando, los años siguieron pasando y en algún punto dije, tengo que hacer un posgrado. Y averigüé, verifiqué e hice el posgrado en especialización en psicología jurídica y forense. Y ya una vez hice el posgrado, me convierto en perito, empiezo a hacer mis primeras pericias, pues me terminó encantando, me terminó gustando mucho. Aquello que nos da miedo, ir a las audiencias, que nos interroguen, que nos señalen, que nos miren rayado,
que me intenten corchar, pues eso me encanta. Eh, y pues me hice magíster en psicología jurídica también, profundicé mucho más en ese campo. Y digamos que es por eso que ya he durado mucho tiempo en esto de lo que les venía contando de la primera pregunta. Entonces sí, esa es como más que todo como mi experiencia resumida, si se me permite el resumido, porque yo hablo mucho, se nota, entonces yo hablo mucho. Entonces es como mi experiencia resumida del por qué me incluí en la psicología jurídica. Era mi coco, uno de mis cocos cuando estaba en el pregrado y resulto yo ejerciéndola aquí ya permanentemente. Y creo que tus preguntas me preguntabas tú sobre mi formación. Bueno, la formación que ya les comenté, no sé si sea necesario, es algo que ya les había comentado. Y no sé si se me pasa algo, Carol, que no haya respondido. Lo más probable es que sí, porque a veces me pasa. No, pues nosotras feliz de escuchar. Em, ¿cuál es el campo o campos de la psicología jurídica en el que te desempeñas? Y no sé si de pronto nos puedes compartir un caso en donde tu intervención haya tenido un impacto importante en el contexto jurídico. Sí, esa es una pregunta que yo no respondí. Bueno, comencemos con esa. Es difícil elegir. Uno en lo jurídico, realmente yo siento que cada caso en el que estoy es impactante. Sería muy discriminatorio decir, no, este es más importante que otros. Les voy a ser honesto, pero obviamente aquí me atañe la confidencialidad. Yo estaba en casos que han tenido un aspecto mediático, que han sido Vox Populi en nuestra sociedad. He evaluado componentes de esos casos. Bueno, cuando hablo de componentes con el respeto debido, porque hablo de personas. He evaluado agresores, he evaluado víctimas, he estado de ambas partes desde el punto de vista evaluativo. Yo pienso que para no encasillar un caso, porque aquí me quedo toda la noche diciéndoles casos, la verdad, porque de todos tengo algún recuerdo, yo pienso que fue muy significativo mi experiencia en general en la USAID. Lamentablemente la USAID ya no, ya, la USAID fue disuelta de cierta forma, creo que queda una pequeña fracción de la USAID. La USAID tenía un poder, un impacto muy grande en Colombia, tenían proyectos psicosociales, psicojurídicos de mucha índole que ayudaba mucho en lo que en nuestro país no se podía abarcar de manera eficiente. Y en la nueva administración del gobierno de Estados Unidos peleó con la USAID y fue por eso que todos los profesionales o la mayoría de los que estábamos salimos a volar. Entonces, digamos que hasta ahí creo que fue muy significativo. Sentí que como psicólogo en un mar de abogados me dieron la relevancia, la importancia. Fue maravilloso y sigue siéndolo porque sigo participando en procesos que yo voy y los fiscales aluden que el apoyo mío como perito pudo condenar a un agresor que está a punto de no ser condenado y de salir absuelto de algo que evidentemente cometió. Em, yo, digamos que del grupo de trabajo, fuimos tres psicólogos forenses los que trabajamos y a cada psicólogo forense le asignaron un tipo penal diferente, como diferentes delitos. Estaba violencia intrafamiliar, enfoques diferenciales con diferentes tipos de delitos y a mí me asignaron a la unidad de delitos sexuales. Entonces yo apoyé los CAIBAS. Entonces, a donde iba siempre eran niños, niñas, adolescentes, mujeres que habían sido violentadas sexualmente. Entonces, ese tipo de realidades, y una cosa es, por ejemplo, hacer una evaluación en Bogotá, y otra cosa es irse hasta Izmina, Chocó, hacer una evaluación en Izmina, pero también uno curtirse de la realidad que hay allá, por dar un ejemplo. O irse para Putumayo, o en Nariño, que estuve tanto tiempo también, o en Córdoba también, en todo el país. Esas experiencias para mí fueron muy enriquecedoras realmente. Me ayudaron a apropiarme y a generar una autoestima como psicólogo forense. Yo no les puedo negar que a veces uno como psicólogo se siente a veces minorizado y yo no quiero que ustedes le cojan miedo porque están saliendo adelante en la carrera. Es la carrera hermosa que ustedes han elegido. Créanme que ya después de años de yo estarla aplicando, la volvería a estudiar de ceros otra vez. Solo que hay situaciones complejas donde uno siente y uno piensa, sí, sí era lo mío, sí, sí, sí era, porque a veces la sociedad no nos mira con la importancia que uno quisiera. Con la USAID sí sentí que nos dieron la importancia. Realmente yo me sentí, perdóneme, yo no soy amigo del doctoritis, pero yo me sentí el doctor ahí. Uno llegaba como psicólogo forense y todos, fiscales, jueces, incluso cuando ya estábamos en el ámbito ya de los juicios,
nos dan la importancia y me dieron mucho la importancia y mi participación en los procesos siento que le ayudó a muchas víctimas cuando estuve en la USAID. No les puedo negar que tengo otras experiencias donde han habido presuntos agresores que la contraparte, o sea, las defensas me han contratado y siento que mi trabajo les ha ayudado a demostrar también que ellos no habían cometido de lo que se les estaba acusando. Entonces, ese tipo de cosas son muy significativas, son muy impactantes, generan autoestima en la profesión y de cierta forma eso impacta en la calidad de vida. Entonces, creo que lo tengo que englobar desde ese punto porque hablarles de cada caso es complejo. Y bueno, siempre me pasa, uno responde tanto una pregunta que no sé si se me pasó alguna pregunta, pero pregúntenme si se me olvidó algo, me pueden puntualizar y con gusto. Bueno, Doc, considero que ha sido muy explícito respondiendo todas las preguntas propuestas. Es bastante interesante escuchar toda tu experiencia, tu formación, la apropiación con la que hablas del tema. Es bastante enriquecedor. Creo que nos aporta bastante a nuestra formación como profesionales. Y teniendo en cuenta tu experiencia, quisiera formularte esta pregunta. ¿Cómo se integran las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que has trabajado? Wow, esa es una excelente pregunta. Bueno, miremoslo desde esta perspectiva. Eh, las personas muchas veces no tienen mucha confianza en lo que es el ordenamiento jurídico y lo que es el estamento jurídico. Yo creo que ustedes han escuchado tal vez que muchas personas que hacen su denuncia no le tienen mucha confianza a la fiscalía. Dicen, no, ¿para qué denuncio? Si igual los van a dejar libres, o no, me van a representar bien como víctima, o eso es una perdera de tiempo. Yo también lo escuché mucho. Y cuando está uno trabajando desde esa parte y apoyando desde ese punto, las personas empiezan a tener también ciertos tipos de, entre comillas, reparaciones, que no es mi trabajo inicial, pero que por el hecho de ser psicólogo uno lo logra. ¿A qué me refiero? Cuando uno es psicólogo forense, trabaja en estos contextos, somos como la parte más empática de la situación, sin decir que los abogados no lo son. Solo que a veces las personas se sienten muy solas, se sienten desprotegidas. En algún punto llega un psicólogo forense. Esto lo voy a hablar desde el punto de vista víctimas. Podríamos, ya les voy a responder desde un punto de vista agresores o presuntos agresores. Las mujeres o niños, niñas que son víctimas, cuando uno se presenta como psicólogo, uno les explica el rol que uno va a hacer. Mi rol es evaluativo. Mi rol es poder entender qué sucede en la parte psicológica. Yo siempre les digo que yo tengo un trabajo que es complejo pero muy bonito y es hacer ver lo que no se puede ver, o sea, la huella psicológica. Porque tú puedes ver el hematoma, podemos ver los golpes. Esa es la parte de la medicina forense. Pues no quiero, si me escucha un médico forense, discúlpeme, doctor o doctora, pero realmente es un ejemplo. Y ese el hematoma, el golpe se puede ver, pero la parte psicológica, ¿quién la ve? El daño psicológico de las víctimas no se puede ver. Y yo les explico muchas veces que soy yo el que llega para poder emerger y hacer ver eso. ¿Cómo lo hago ver? Con una evaluación, una serie de procedimientos, posteriormente un informe. Y si tengo que ir a una audiencia y hablar del tema, pues lo hago. Y es una parte donde las personas sienten un apoyo, un soporte que va más allá de lo que la fiscalía hace dentro de su función. Y es muy bonito porque a los psicólogos forenses no nos contratan terapéuticamente, nosotros somos evaluadores en su mayoría, evaluadores de personas o evaluadores de procesos, porque hacemos conceptos técnicos, verificación documental, muchas otras cosas. Pero me encuentro muchas veces con la particularidad que las personas em, cuando termina uno la parte evaluativa, uno siente a veces que es desgastante y las personas salen más renovadas de lo que entraron, cuando ese no era mi trabajo. Pero sobre todo es porque se sienten respaldadas y también porque sienten que dentro de todo un contexto que es algo cuadriculado y a veces un poco lúgubre, si se me permite el término, pues sabemos psicólogos ahí trabajando y nosotros tenemos una calidad y una cualidad también que de una u otra forma hay acompañamiento. Yo soy de los psicólogos forenses, creo que eso es un debate que tenemos en mi gremio y es, yo sí soy un psicólogo forense arropador.
Yo tengo colegas que son como que te tomo con pinzas, te evalúo y te dejo por allá. Yo sí soy de los psicólogos forenses que evalúa, yo también hago sugerencias, mira, tú debes ir a terapia, si es necesario ir al psiquiatra, mira, el daño psicológico es evidente, las pruebas psicológicas me mostraron esto, ve a psicología, ve a psiquiatría, ponte en trabajo ocupacional, lo que sea necesario, pero yo trato de brindar ese extra que hace que las personas no solamente sepan que están en un proceso judicial o un proceso jurídico, sino también que se sienten de cierta forma arropadas y acompañadas. Y siento que en un contexto psicosocial eso es fundamental, porque no importa el psicólogo que seamos, no importa si son psicólogas organizacionales, clínicas, educativas, sociales, no importa el área de la vida donde ustedes apliquen la psicología que están aprendiendo. Nosotros no podemos olvidarnos de los principios bioéticos y deontológicos que nos atañen a los psicólogos y ese es el bienestar de las personas. Es así. Entonces, creo que es uno de los impactos que más visibilizo, ver de pronto la tranquilidad de las personas cuando hay un aspecto donde se puedan sentir cómodas y cómodos y pueda uno, con el trabajo dar versión de lo que psicológicamente los compone, sea por una defensa o sea por una representación de víctimas, que es lo que hace la fiscalía, pues es algo satisfactorio y siento que eso es parte de ese impacto psicosocial que tal vez preguntas, Jennifer, así lo vería yo. Deben haber, indudablemente hay otros, pero me quedaría toda la noche diciéndoles todo lo que se me ocurre por la mente al respecto. Pero es uno muy significativo para mí, la verdad. Claro, sí, señor. Algo que tú mencionabas que es muy importante es ese conjunto de prácticas que busca pues transformar y mejorar la calidad de vida de las personas al analizar y pues modificar la interacción entre el individuo y pues su entorno social en torno a sus vivencias y experiencias. Pues teniendo en cuenta que manejas bastantes casos, sería pues como interesante que nos compartieras cómo manejas la intervención psicológica en casos que involucran tanto necesidades legales como psicosociales desde el campo en el que te desempeñas. Bueno, mm, hay un tema, y hay un tema muy importante a poner de manifiesto, y es que pues los psicólogos debemos tener como transversalidad en nuestra práctica en lo jurídico, pero en todas las áreas de la psicología, la ley 1090 del 2006, ¿no? Entonces vamos a partir desde allí, porque si yo, por ejemplo, yo les soy muy honesto y creo que para eso son estas entrevistas también dentro de todo. Encontrar al Luis Eduardo profesional y al Luis Eduardo humano, que son la misma persona, pero a veces pasa lo que les voy a comentar. A veces evalúo un caso donde me sensibiliza a tal punto que puedo perder la neutralidad que se me requiere, ¿cierto? ¿Dónde está el lineamiento ético y dónde está el lineamiento pertinente para hacer bien mi labor? La ley 1090 del 2006. Sé que puede sonar muy ñoño, pero es una obligación que tenemos. De hecho, seguramente a ustedes ya les habrán hecho talleres, lecturas, discernimiento y comprensión de la ley, pero es fundamental porque ahí es donde está el ABC de qué es lo que debo y hasta dónde debo llegar con lo que yo hago. De hecho, en la misma ley 1090 se estipula, cuáles son los límites que yo debo guardar. Entonces, basado en esto, esa es la premisa fundamental. Y es qué tipo de práctica yo debo hacer y cuáles son esos lineamientos que yo debo tener en cuenta para esa práctica, los encuentro desde allí. Eso me ayuda a dirimir o a discernir aspectos éticos que pueden llegar a los casos que se me han presentado muchísimos y que en realidad he tenido que resolver basándome en eso. Lineamientos éticos y confrontaciones como por ejemplo, mm, el evaluar a una niña que ella no quería ser evaluada, pero que la fiscalía me decía que tenía que evaluarla. Y yo tener que sustentarme frente a eso de que yo tengo un lineamiento también de beneficencia y no maleficencia que está marcado en la ley 1090. Por más que haya una necesidad jurídica, yo no puedo pasar por el bienestar de la niña. Si la niña me dice, no, no quiero que me evalúes, pues yo simplemente no la evalúo. Y señor fiscal, busque los medios probatorios por otro lado que no sea por el lado psicológico, porque no quiere que se le evalúe. Eso es un ejemplo de cómo no pasar por encima.
de ese lineamiento humano que tenemos nosotros por el hecho de que sea un contexto jurídico. A los psicólogos jurídicos a veces poco se nos comprende, pero no es una acusación ni es tampoco una queja. Es porque a veces no somos muy conocidos y nuestro quehacer tampoco es muy conocido, no solo entre nosotros los psicólogos, sino entre muchos abogados. Los abogados a veces nos piden cosas que no son las adecuadas y uno tiene una obligación ética de poderlos guiar y en esa guía tenemos una obligación de decir eso lo puedo hacer o eso no lo debo ni lo puedo hacer. Y eso también se marca en todos los lineamientos que dan la ley 1090. O sea, la ley 1090 es la que me da el sí y el no de lo que puedo y no puedo hacer. Hasta qué punto puedo hacer lo que yo ya estoy haciendo. Y otras consideraciones que son fundamentales. Sugerencias que les hago al respecto también. Las doctrinas ingresen, es muy sencillo entenderlas, ingresen a la página del COLSIC, del Colegio Colombiano de Psicólogos, léanse las doctrinas y les va a dar muchas luces también de la praxis adecuada de nosotros los psicólogos y también de cómo resolver algunos de esos aspectos que éticamente nos pueden poner contra las cuerdas y que uno no sabe muchas veces cómo resolverlos. Entonces, encontrar lo jurídico y lo humano, y esto es una frase bueno, yo la voy a decir porque es una opinión muy mía, ¿no? Entonces acá yo asumo la responsabilidad de todo lo que yo diga. No siempre lo jurídico y lo humano psicológico se encuentran, no siempre van en la misma vía. Esa es una realidad. Y tenemos nosotros que saber distinguir en qué punto se deben o no se deben hacer las cosas. Otro ejemplo que a mí se me ocurre así rápido, que me encuentro mucho en mis procesos. De hecho, me encuentro tanto en mis procesos que hoy por la tarde me encontré con eso y es la revictimización o victimización secundaria. Si tú tienes una persona que en su calidad de víctima, la fiscalía le ha hecho entrevistas, el cuerpo técnico del CTI le hace una o hasta tres entrevistas o más, el asistente de la fiscalía le hace entrevistas, luego medicina legal le hace entrevistas y llegan contigo cuando ya le han hecho entre 7 a 8 entrevistas para que tú le hagas una entrevista, pues uno tiene que tomar una decisión. Y hay algo que los abogados dicen mucho y a veces uno se sustenta con cosas que ellos dicen. Y es, no podemos hacer acción con daño. Y ahí es donde yo digo, estoy totalmente de acuerdo. ¿De qué va que yo haga una evaluación o tenga que hacer más entrevistas si voy a hacer acción con daño? Obviamente yo puedo hacer una entrevista enfocada en algo que no tenga daño. Y bueno, eso es parte de la técnica que uno tiene, es parte de la experiencia, es parte de, de los estudios que uno ha realizado que le ayuda a uno a hacer ese trabajo que no confiere, entre comillas, un posible daño para las personas. Pero indudablemente, a veces institucionalmente, por el mero hecho, aunque yo entiendo que es parte del rigor, se hacen tantas cosas que nos llevamos por delante a la gente. Y llegan después de eso a uno y uno tiene que alzar la mano y decir, hey, yo sí no voy a continuar con esa cadena de eventos. Y tal vez es confrontar un poco el sistema y es un poco, es bastante incómodo porque te van a mirar rayado, porque los abogados te van a decir, usted tiene que hacerlo. Hasta los jueces nos dicen, los regañan a uno, ¿usted por qué no lo hizo? ¿O usted por qué no lo hace? Los fiscales se ponen bravos. Y uno tiene que tener la suficiencia para decir, hay una explicación del por qué no hago las cosas. Y se trata de que son seres humanos y yo tengo unos lineamientos de beneficencia y no maleficencia para las personas. No puedo hacer acción con daño y en mi consideración y concepto profesional, una entrevista más y profundizar en temas que ya han profundizado 7, 8 veces en otras entrevistas es acción con daño. Entonces es parte de ese aspecto ético, psicológico, que a veces riñe con lo jurídico, pero que uno tiene esa obligación de educar a las partes. Yo no soy solo un educador como docente, ni soy solo un educador con las personas que evalúo, ni en mis procesos, soy un educador del sistema. Y eso es un rol que debemos tener claro, porque el sistema no sabe mucho de nosotros. Entonces, si no sabe mucho de nosotros, ¿cómo lo van a saber? A partir de nosotros, nosotros debemos informar. Pero bueno, no sé si respondí la pregunta o me fui por otro lado. No es posible. Eh, no, no, señor, de hecho creo que respondes con mucha claridad sobre la pregunta y haces mucho énfasis en la importancia de la flexibilidad y la interdisciplinariedad que debe haber entre las dos ramas. Cedo el paso a mi compañera para que te realice otras preguntas.
Bueno, Doc, teniendo en cuenta como lo que estabas hablando sobre los límites, si puedo llamarlo así, sobre la psicología y el derecho, te quiero realizar esta pregunta. ¿Cuáles son los principales retos que has enfrentado al trabajar en la intersección entre la psicología y el derecho y cómo los has abordado? Ok, bueno, más o menos lo que les estaba comentando hace un momento. Yo creo que una de las dificultades es ayudarles a reconocer qué es la psicología jurídica. Sé que eso suena muy básico, pero créanme, empecemos por un punto. Yo no sé, les voy a decir algo que va a sonar chiste, es como el meme. Suena chiste, bueno, es que yo soy como Chapulín. Suena chiste, pero es la verdad, o algo así por el estilo. Y esto es lo que pasa muchas veces. Si yo digo en la calle a una persona que pronto no se ha acercado a lo que es la psicología y menos a lo jurídico, lo forense, y yo les digo, yo soy psicólogo forense, a mí me han hecho comentarios de tú le haces terapia a los muertos. Entonces, eso es algo que pasa mucho porque uno, pues cuando uno escucha forense, uno que piensa, muertos, autopsias, bueno, los psicólogos hacemos autopsias, pero ojo, no de las que ustedes piensan, hacemos autopsias psicológicas, que eso es otra cosa. Pero bueno, eso es otra cosa que se hace después les cuento. Pero entonces, ese es un punto que parece un chiste, pero créanme que hay abogados que no saben qué hacemos los psicólogos forenses. Y cuando se enteran qué hacemos los psicólogos forenses, es como cuando se encuentran una pepita de oro en un montón de tierra, porque dicen, yo lo estuve necesitando usted mucho tiempo. Y pues sí, pero ¿por qué no se enteró previamente que existíamos los psicólogos forenses? Y eso es un reto. ¿Por qué? Porque no solamente debo yo conllevar a hacer una correcta praxis, una praxis adecuada, ética, científica, sino también debo educarlos a las personas que intervienen en todos estos procesos. Y ese es uno de los principales retos porque hacernos conocer no es fácil, no es para nada sencillo. Estar permanentemente educando a las partes para que sepan cómo, entre comillas, usarnos a los psicólogos forenses, porque a veces nos usan mal. ¿Cuál es la correcta forma de utilizar la psicología forense para cada uno de sus procesos? Hay procesos que no necesitan evaluaciones, les cuento eso. Uno diría, no, lo que más se necesitan son que evalúen a la gente, perfiles criminales, daño psicológico en víctimas. Y a veces hay procesos que no necesitan eso. Hay procesos que necesitan cosas como, por ejemplo, que uno acompañe al abogado, sea la fiscalía o al abogado defensor en una audiencia. Estoy muy penalista, ¿no? Se me olvidaba decirles que la psicología forense no solo está en lo penal, pero bueno, estoy siendo muy penalista en mi argumento, pero bueno, es parte del ejemplo. Y es uno estar tras bambalinas ayudando en el interrogatorio, por ejemplo, saber qué preguntas son pertinentes hacer en una de estas instancias, cómo formular esas preguntas, teniendo en cuenta el ciclo vital de las personas. No es lo mismo hacerle preguntas a una persona de 30, 40 años o a una niña de 5 años, por ejemplo, en un estrado judicial. Y esa es una formación, es parte de lo que uno como psicólogo sabe o trabaja, pero ellos no lo saben. Entonces, decirles, oye, yo te puedo ayudar con eso, les puedo ayudar con eso, ellos no saben eso, ellos no saben, por ejemplo, que uno puede hacer una revisión documental o uno puede controvertir el informe de un colega. Eso suena feo, pero es parte esencial de lo que me contratan. A mí me contratan para poder revisar los informes de mis colegas y poder entender si hay errores procedimentales. Y les digo, la mayoría de veces, por no decir casi todas, hay errores. Entonces, uno tiene que hacer un informe, a eso se le llama una metapericia o un contrainforme o un concepto técnico psicológico forense, donde uno dentro del informe dice por qué el otro informe está mal hecho. Una forma fácil y rápida de decirlo. Y la gente no sabe que eso se puede hacer. La gente piensa que no, ya los informes están hechos y eso ya quedó hecho. Se pueden hacer tantas cosas que realmente yo creo que una de las cosas es educar a las personas en la psicología jurídica y ya no solo a las personas. mm, a las instituciones, y hablemos desde la Corte Suprema, arriba, es más difícil porque no porque los juristas tengan una experticia frente a lo que hacen, saben, como yo lo venía diciendo, lo que nosotros hacemos. Y muchas veces malinterpretan la labor del psicólogo, tanto forense como en otras áreas. A mí me han llegado consultas como, por ejemplo, que vienen desde la corte a veces o desde juzgados, donde le piden a personas, yo sé que este no es un campo tan forense lo que les voy a decir, ni tan jurídico, pero le piden a alguien, haga 50 sesiones terapéuticas y con eso va a cambiar el comportamiento.
Y las personas piensan que con 50 sesiones terapéuticas van a cambiar la conducta. Por ejemplo, una conducta que promueve el ciclo de la violencia, una conducta violenta o conductas sistemáticamente violentas en el tiempo. Y ya llega uno de psicólogo jurídico, ya uno estando allá entre ellos, y uno les dice, venga, pero es que si la terapia funcionara para eso, si la psicología, si nuestra área mental funcionara así que en 50 sesiones, yo cambio algo que está tan impregnado en algo llamado personalidad y que la personalidad no varía. Yo puedo tener autocontrol, entre otras cosas, pero eso es un constructo que no varía normalmente, uno no varía, eh, pues uno los educa y uno les empieza a explicar lo que es la psicología. Entonces ese es un punto que siento que sigue siendo de retos. Mm, y, y digamos que el último reto así rapidito, yo siento que es combatir la pseudociencia. Esa es la parte maluca de la situación, obviamente con el profundo respeto y no voy a mencionar ni sus vertientes psicológicas ni otro tipo de disciplinas. Pero la verdad es que ese es otro reto que tenemos los psicólogos forenses. Nosotros nos enfrentamos frente a cualquier tipo de disciplinas, personas, profesionales que dicen saber hacer una cosa y les creen mucho, pero es el área del psicólogo forense. Y cuando uno lo nota, pues han hecho todo con el procedimiento más inadecuado posible. Entonces ese es otro reto, que a veces como no nos conocen tanto, como a veces tenemos que batallar tanto informando, le creen a otros que dicen ser expertos y no lo son. Ese es otro reto que sé que en los psicólogos forenses existen. Y todos los que quieran, pero si sigo respondiéndoles, pues obviamente aquí me quedo. Me habían hecho, ahorita, creo que Jennifer me había hecho una pregunta y yo dije, no le respondí a Jennifer una pregunta que me hizo, pero no, se me volvió a olvidar. Ese es mi dilema. Siempre me olvidan las preguntas. Muchas gracias por la información, Doc. Bueno, pues teniendo en cuenta como lo de los objetivos legales y psicosociales, le voy a hacer como otra preguntita. ¿Cómo influye el sistema judicial en las decisiones que toma como profesional psicosocial? ¿Qué tensiones ha encontrado entre los objetivos legales y los psicosociales? Ok. Bueno, un poquito, creo que les he venido como respondiendo casi todas las preguntas sin saberlo, ¿no? Pero es un poquito de eso. A veces la intención jurídica no va con la posibilidad psicológica. Entonces, les voy a dar un ejemplo. El término veracidad. Una de las labores que hacemos los psicólogos forenses es apoyar, y yo siempre trato de ser muy enfático en eso, nosotros no discernimos la credibilidad del testimonio de una persona cuando está en un entorno legal. Quien dirime eso, quien lo decide es un juez de la República. Pero nosotros tenemos elementos científicos para acercarnos en probabilidad a la credibilidad de un testimonio, pongámoslo en ese sentido. Pero ellos creen que nosotros podemos hallar la veracidad del testimonio. Veracidad y credibilidad son cosas muy diferentes. Probabilidad y veracidad son muy diferentes. Entonces, digamos que ese vendría siendo como una de esas misiones que jurídicamente se tienen es esa necesidad jurídica de saber quién dice la verdad y quién dice la mentira, y que creen que los psicólogos vamos a destapar eso. Pero la realidad es que uno tiene que seguir educando a las personas y decir, eso no es así. O cosas como, por ejemplo, que sacan de pronto de internet o cosas así, de temas que me dicen que a veces intentan resolverlo así. O sea, tan desprolijos no son como lo que les voy a contar, pero me he encontrado comentarios como, por ejemplo, esa persona me dice mentiras. ¿Por qué? Porque cuando se sentó miraba mucho para el techo y eso es un indicador de mentira. Entonces, pues bueno, digamos que creo que los psicólogos hemos escuchado que eso se inventan de todo para la mentira, ¿no? Y la verdad. Entonces, ese es un reto, el poder explicar. Les voy a decir algo que va a levantar mucha polémica, pero les voy a decir, hay un paradigma social que dice, a los niños debemos creerles todo lo que dicen. No, no necesariamente. Debemos poner en duda. ¿Por qué? Porque la mentira es parte de los mecanismos naturales de todos los seres humanos y más de los niños. Y en este campo es súper polémico eso, porque claro, socialmente se tiene concebido, ¿no? Y esto y es un paréntesis que hago y es,
todo lo que digan los niños es importante escucharlo, pero siempre es importante entrar en profundidad y hacer las investigaciones correspondientes. Eso está bien. Lo que pasa es que tener ese discernimiento de porque lo dice un niño o una niña es porque sí pasó. No, espera, porque es que el mecanismo natural de mentir de los niños y de los adultos también, pero se usa, en la niñez es muy funcional la mentira, pongámoslo así. Entonces es muy funcional. Y no solamente porque les es funcional, no siempre es mentira. A veces es información distorsionada. Por eso hay teorías como las falsas memorias de la doctora Elizabeth Loftus, donde los niños se les contamina mucho la memoria y dicen cosas que creen haber vivido y nunca vivieron, entre muchas otras. Entonces, ese tipo de conceptos son los que jurídicamente se buscan delimitar de una manera tan precisa y llegamos nosotros en la ciencia y decimos, lo siento, no hay elementos para ser exageradamente precisos, pero podemos trabajar en la probabilidad de tal cosa o la probabilidad de tal otra. Les cuesta entender esa parte, pero es parte de nuestro quehacer. Vale, Doc, muchas gracias pues por la contestación de todas las preguntas. A mí me gustaría entrar en el tema que ya nos han mencionado un poco, el tema de la ética y la toma de decisiones, que considero que es un tema importante no solo en la psicología jurídica, sino pues en toda la psicología y en las ramas de la psicología. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿En qué situaciones legales difíciles o complejas en donde hay que equilibrar las necesidades del sistema judicial con los de la persona, con los de la comunidad? Eh, ¿Qué tensiones has encontrado de pronto? ¿Qué objetivos legales? Perdón. Eh, perdón. Tranquila. Cuando has encontrado esas situaciones legales complejas, ¿cómo haces para que el sistema judicial, el individuo y la comunidad se mantenga esa ética profesional? Y sí, un poquito lo que también les he comentado, ¿cierto? Eso tiene mucho que ver. Em, yo soy un psicólogo como debería ser todos, yo pienso. Yo tengo muy de frente la ley 1090. La verdad es que yo sé que estoy sonando exageradamente cuadriculado con el tema, pero créanme que es muy importante. Y no por ser psicólogo jurídico, eso debemos tenerlo claro todos los psicólogos. Ahí está la base de las cosas. Muchas de las confrontaciones éticas que yo he tenido en mi profesión y en mi experiencia, las he tenido que resolver mirando ese aspecto. Y eso el aspecto legal, es lo que es la guía legal que tenemos nosotros, que es la ley 1090. Claro, uno revisa otras cosas, pero eso es muy importante. Entonces, basado en eso, yo tomo decisiones. Y acá hay un aspecto muy importante. Cuando ustedes son psicólogas, a ustedes se les debe respetar en nombre de psicólogas. Eso les voy a explicar por qué les digo eso, porque ustedes son psicólogas y a donde quiera que vayan, ustedes tienen el conocimiento científico con ustedes y se les debe brindar el respeto pertinente de que son las personas más idóneas para hablar del pensamiento y la conducta humana, porque es la materia de estudio por lo cual se han formado y se siguen formando y por lo cual en el futuro tendrán experiencia. Eso sé que suena como, eso suena simple y suena también a que es algo que todos sabemos, pero no lo crean. Yo estoy casi seguro que les puede haber pasado muchas veces que allá afuera todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero muchas personas dicen, ah, sí, psicóloga, sí, yo sé lo que es eso, yo soy psicólogo de mis amigos. Ah, sí, eso, de hablar con la gente. Y creen que saben hacer esto, pero en la realidad es muy importante tener eso. ¿Por qué? Porque en la ley 1090 sí nos faculta en ese escenario y es quienes legítimamente tenemos la experticia para hablar de pensamiento y conducta, somos nosotros. Y los psiquiatras con algunas diferencias muy sutiles, pero nosotros tenemos esa experticia en cuanto a al pensamiento y la conducta humana. Y entonces, ¿por qué respondo tu pregunta basado en eso? Es porque eh, siempre o la mayoría de veces cuando yo estoy en mis casos, yo debo apropiarme de mi rol de psicólogo y debo hacerlo respetar, entre comillas. Hacerlo respetar no es pelear con el sistema, las instituciones ni las personas, es ilustrar mis hallazgos, ilustrar mi trabajo, ilustrar la ciencia a la cual yo me dedico, dar los fundamentos científicos de lo que yo estoy versionando, de lo que yo estoy diciendo, em, y que se me dé el nombre de lo que soy.
y pertinentemente que se me dé la buena fe que si soy psicólogo sé de lo que estoy hablando. Y eso es supremamente importante porque a partir de ahí, y todo esto es para decirles esto, y es, si yo tomo una decisión, es porque sé que esa decisión la debo tomar, así sea contraria a lo que las partes quieren. Y eso es, eso me he tenido que enfrentar muchas veces a esa premisa. Les voy a dar un ejemplo para ser más precisos. Por ejemplo, ahora se me va a salir de lo penal, fíjense, por fin me salió lo penal porque solo les he hablado como ejemplos penales. Cuando, por ejemplo, hago una evaluación forense, se me contrata para hacer una evaluación forense cuyo objetivo es el de velar las competencias parentales de un papá o una mamá, quien potencialmente el Instituto Nacional, ay, no, Medicina Legal, no, sino el Bienestar Familiar, le quiera la custodia o la patria potestad incluso a ese progenitor, progenitora o a una tía o a un abuelo, bueno, cualquiera que sea. Y uno hace la evaluación y uno nota que de pronto las competencias, de pronto no, en una alta probabilidad de la evaluación, las competencias parentales no son las más adecuadas y los factores de riesgo para esos niños o esa niña o ese niño pueden ser muy altos. Entonces, no porque a mí las personas me contraten quiere decir que yo voy a hacer un informe que les vaya a favorecer. Yo tengo que estar en la facultad de decirles, mira, sí, yo sé que me pagaste mis honorarios, soy consciente de eso, pero yo me dedico y me consagro es a la ciencia. Y la ciencia que me dice, este informe, y este informe no te favorece para nada. Entonces, éticamente te sugiero no usarlo, porque te vas a autoincriminar incluso, no te favorece usarlo. Y eso hace parte de que las personas digan, pero yo le pagué. Sí, pero tú me pagas no para que yo hable bien de ti. Yo debo hablar la realidad de las cosas y es lo que la ciencia me muestra. Entonces, ese tipo de situaciones éticas lo confrontan a uno. Y cuando lo confrontan a uno, ¿dónde yo debo sustentarme? Ley 1090. Ahí está donde está el ABC de por qué hago lo que hago y por qué de mis respuestas. Y yo tengo que dirigirlos frente a esa situación. Entonces, a veces las personas, los abogados y demás, quieren lograr algo con uno, pero uno tiene un lineamiento y ese lineamiento está allí más que explícito en la ley. Entonces, em, pues realmente, Angie y muchachas, yo he tenido que tomar decisiones complejas, no se los puedo negar, muchísimas en mi vida profesional. Yo creo que muchas veces me debí haber equivocado, ¿saben? También voy a poner de precedente ese tema. No porque yo lo maneje de esa manera quiere decir que yo lo esté haciendo perfecto. Yo creo que a veces uno está tan bajo presión que la ausencia de error es prácticamente imposible. Pero lo que yo busco en cada decisión que yo tomo es el menor daño posible, el menor impacto negativo posible para mí y para con los que estoy trabajando. Trato de manejarlo desde esa premisa. Pero claro, hay muchas situaciones que lo legal y lo psicológico riñen tanto que uno tiene que pararse en el centro y tomar una decisión. Y es complejo. Uno se acostumbra, pero no deja de ser complejo. Vale, Doc, muchas gracias. Otra de las preguntas Mm. también ética es si te has enfrentado a dilemas éticos en tu trabajo y si sí, ¿cómo los has resuelto? Sí, un segundo, Angie, pero no es culpa tuya, no te preocupes, se me desconectó el parlante, pero alcancé a escucharte acá en mi computador, que tengo un computador aquí arriba, te alcancé a escuchar. Pero si me lo permiten, un segundito, que se conecte nuevamente acá al parlante para yo poder escuchar mucho mejor. Solo un segundito. Qué vergüenza con ustedes, muchachas. Se desconectó el parlante y voy aquí a desconecto Bluetooth. Eh, mm, a ver, conectemos a ver si de pronto. Yo también entiendo el parlante. Llevo desde las 7 de la mañana aquí sentado trabajando y ya ir allá. Deje descansar, hombre. Listo, ya, ahora sí se conectó. Te pido excusas, Angie. Realmente alcancé a escuchar algo de la pregunta, pero te escuché muy lejos. Si puedes repetirme, te lo agradecería. Claro que sí, Doc. Es que si en tu trabajo te has enfrentado a dilemas éticos y si sí, ¿cómo los has resuelto? Bueno, es prácticamente lo que les he venido comentando. Sí, o sea, la respuesta primero es sí, sí me he enfrentado con dilemas éticos. Los he resuelto tomando decisiones en mi rol de psicólogo. Los he resuelto basado en la guía explícita que tiene la ley 1090 del 2006
en los principios fundamentales de nosotros los psicólogos de beneficencia y no maleficencia. Muchos de estos dilemas los he dirimido a partir de las doctrinas que están muy enmarcadas. Se los sugiero, vayan y leanlas, están en la página del CONSIC. Colocan doctrinas y ahí van a sacar muchas conclusiones muy importantes para nuestro quehacer. No importa si no son jurídicas, si no son psicojurídicas, perdón, si no son psicoclínicas, en cualquier campo de la psicología les va a servir mucho esto. Y he tenido yo también he tenido que tomar decisiones éticas. Bueno, me va a salir un poco para no darles la misma respuesta. eh, Hay otra respuesta que yo les puedo dar y es, yo he tenido que tomar decisiones por convicción propia. Suena raro, ¿no? Y va más allá, eso ya no es tanto lo legal y demás, y hay uno que otro proceso, no ha sido muy común, pero hay uno que otro proceso donde yo lo he elegido porque algo de ese proceso o de las personas donde yo iba a evaluar iban en contra mía por algún motivo. Obviamente los motivos, la particularidad, si me lo permiten, pues no la voy a mencionar, pero sí, éticamente yo he tenido que decidir hasta por mí. Y no está mal, ¿saben? Eso es un punto que también les quiero decir. Ustedes no están obligados a hacer lo que no quieren hacer. Y eso va más allá. Básicamente es, si yo fuera el único psicólogo forense del mundo, pues yo diría, fue madre, es que me tocó a mí. Pero ok, no lo hago yo. Hay un montón de colegas que lo pueden hacer. Yo he tenido que tomar decisiones por temas particularmente personales o porque las personas involucradas las conozco y yo digo, no, yo conozco a las personas involucradas, éticamente no está bien porque de pronto he tenido que refutar a colegas que son de mi alta estima y yo he tenido que decidir y decirles a los abogados, miren, si es posible refutar este informe, pero es de un colega o una colega que estimo mucho. Por ende, debo ser muy sincero, no quiero controvertir a alguien de mi profunda estima, no está bien para mí como persona, no lo haría. Ese tipo de cosas van más allá de lo que les he venido comentando y también me ha tocado hacerlas. Entonces, hay como que ahí respondo algo adicional porque sí, todo el tiempo uno está decidiendo temas que tienen que ver con lo ético y que evidentemente nos ponen a dudar mucho, pero tomamos las decisiones y las decisiones se toman no con un daño a las personas, sino con una lógica también consecuente de la situación que uno está teniendo y dando opciones. Muchas veces yo tomo decisiones y doy opciones. Mira, de pronto no soy yo el que debo hacer el trabajo, pero te puedo sugerir tal psicólogo o psicóloga forense. Eso es lo bueno. No soy exclusivo, no somos exclusivos. Si el caso no lo debo dirigir o trabajar yo. A mí me pasó una vez, pero eso fue una colega que me pidió a mí hacer una evaluación porque el caso que a ella la iban a contratar era por un delito, o bueno, estaban acusando a una persona de algo que ella había sido víctima en el pasado y como psicóloga forense y más que como mujer, como persona, se sentía muy mal al sumergirse en un contexto que podría revictimizarla a ella misma, más allá de ser profesional. Y yo tomé el caso. Entonces, imagínense ese tipo de decisiones que uno debe tomar. Son complejas, pero afortunadamente hay opciones. Vale, Doc, entendido, muchas gracias. Otro tema que pues nos parece muy importante tocar es el impacto en las comunidades. Desde tu experiencia, ¿cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos, tanto a nivel individual como comunitario? Esa pregunta es muy buena. Yo siento que eso yo lo tuve que trabajar mucho precisamente en esa experiencia que yo tuve con la USAID y con la fiscalía, ¿saben? Porque yo llegué a territorios donde nunca habían conocido a un psicólogo en su vida. Lástima, yo no llegué como terapeuta, porque valdría mucho la pena, la verdad. Colombia es un lugar muy bonito, pero lamentablemente muy ávido de psicólogos. O sea, necesitamos muchos psicólogos. Y aunque creamos que seamos muchos, no somos tantos. Eso es como mini chips. Muchos no son tantos. Y nosotros creemos que somos un montonón y no somos tantos. Para la necesidad que tiene un contexto como Colombia, cada rincón de nuestro país necesita psicología, necesita un trabajo en salud mental de base y necesita también psicólogos educativos, necesita psicólogos organizacionales también para mejorar procesos en esa área. Ustedes dirán psicólogos organizacionales, pero por supuesto, nosotros estamos bueno, no sé muchachas si ustedes están en Bogotá, pero si estuvieran en Bogotá y si están en Bogotá, estamos en un huevito, en una burbuja llamada Bogotá. Y si están en una ciudad grande, también lo están.
pero vámonos para un lugar rural lejos, donde nos desesperaríamos porque no hay señal de celular, donde allá no entra ni una llamada telefónica, lo único que entra es un sol terrible y nos toca abanicarnos con una hoja de plátano. Allá es donde toca llegar y allá no hay psicólogos. Entonces llego yo como psicólogo forense a una población bien lejana y me entrevisto con las personas y les explico, mira, dentro del proceso jurídico, yo voy a ser el encargado de hacer visibilizar eso que no se puede ver. Quiero saber cómo estás psicológicamente, quiero saber cómo está tu salud mental, quiero saber si estás afectado o afectada. Y yo voy a trabajar contigo en ese sentido. Y a pesar de que no estoy haciendo terapia, las personas sienten que se les está arrullando, que se les está queriendo. Es una forma de consentirlos, que se sienten respaldados. Es súper bonito sentir eso. Y es más bonito cuando me dicen, yo nunca en mi vida había conocido un psicólogo. Lamentablemente que conozcan a un psicólogo desde un ámbito jurídico no es lo más chévere, ¿cierto? Pero es algo bonito eso. Y la realidad es que yo siento que como psicólogo forense, rompiendo esos paradigmas, acercando la psicología a población que no ha podido de pronto conocer antes a un psicólogo, eso me ayuda de cierta forma a romper esos paradigmas sociales en ese tipo de poblaciones. Y otras cosas que pueden pasar, como la que decía al inicio de la entrevista, pues las personas no creen muchas veces en el sistema legal. ¿Y qué pasa con eso? Que muchas veces llegamos nosotros, sin que sea nuestro fundamento laboral, a hacerles creer en el proceso y les hacemos entender que se está trabajando muy duro por ellos y por ellas. Y eso también les genera acompañamiento, porque muchas veces las personas se sienten muy solas en esos contextos y en esos ámbitos. Entonces, eso sí es de lo más impactante. ¿Por qué? Porque yo he llegado a casos donde la gente habla pestes de la fiscalía y salen con una referencia a la fiscalía muy alta. Es como si se hubiera cambiado 180 grados la visual de las personas con una institución tan grande como la Fiscalía General de la Nación, solo porque un psicólogo forense viene y te entrevista y te hace una evaluación y te sientes de cierta forma escuchada y sientes que hay alguien que se la está guerreando por tu proceso y no es que no se esté trabajando. Y eso, creo que eso es de lo que más me llevé cuando trabajé y todavía, de hecho, todavía en mis trabajos sigo notando ese tipo de situaciones. Entonces, la psicología jurídica, en mi consideración, me ayuda a impactar socialmente y psicosocialmente en esos ámbitos y, y en muchos otros, indudablemente. El que de pronto cosas como, por ejemplo, sentarme a hablar con profesionales de la fiscalía que todos los días reciben denuncias y que yo pueda sentarme con ellos y con ellas y darles un poco de mí para poder hacer un trabajo mucho más efectivo, eficaz teniendo en cuenta el asunto humano, que esto de hacer una entrevista no es entra persona, sale entrevista, sino es, venga, esto es una situación humana, que no se sientan maltratadas las personas. En eso siento que psicosocialmente también se ha impactado. Otra vez me volví muy penalista, pero en lo civil y de familia, incluso a veces en procesos que tienen que ver con lo laboral, a mí me han contratado también en procesos laborales. Y imagínense, si ustedes tienen una situación laboral donde no se sienten protegidas, donde se sienten perjudicadas, donde las han maltratado y llevan así mucho tiempo y hay daño psicológico por eso, sienten que nadie las ve, van al Ministerio de Trabajo y sí, tome el formulario, a ver, ponga aquí su demanda, miramos si hay que hacer denuncia, entonces habría que ir también a la fiscalía y la llamamos en 6 meses. Bueno, no es tan así, pero pues uno, más o menos cómo es el proceso. Y llega el psicólogo forense, hace una evaluación y dice, vamos a demostrar si verdaderamente tienes un daño psicológico que se haya generado en un entorno laboral. Tomen, señor abogado laboral o abogada laboral, hacen su trabajo y la persona se siente empoderada del tema. Entonces, insisto, ¿qué más psicológico que pasar de sentirme solo a sentirme acompañado? Eso es supremamente impactante en lo psicológico. Entonces, por eso yo siento que en eso me he sentido muy bien con lo que hago en ese contexto también. Vale, Doc, es muy interesante y eso nos motiva mucho. Otra de las preguntas es si podrías darnos un ejemplo de algún programa o intervención que hayas hecho o que hayas liderado en los que se haya tenido ese enfoque social, comunitario,
para la resolución de conflictos y la protección de derechos. Hace un par de añitos, otra vez vuelvo a la fiscalía, pero qué culpa es que hay tantas cosas que hay que hablar. Hace un par de años, por un proceso que pasó en Cartagena y que hubo un pronunciamiento de Corte Suprema donde ordenó que ciertas fiscalías, ciertas seccionales fiscales y sus asistentes tenían que hacer un curso obligatorio para el manejo de violencias basadas en género. Porque pasó algo, hubo por allí una queja, pongámoslo en ese sentido, y fallaron a favor de la persona que se quejó. Y entonces ordenaron eso. Entonces a mí digamos que me contrataron para poder dirigir una de esas partes del manejo. El curso era algo así como de el correcto manejo de la violencia basada en género y las víctimas de violencia basada en género, para ser más específicos. Si la memoria no me falla, yo era el único psicólogo. Eran como 10 abogados, 10 o 12 abogados, y yo era el único psicólogo. Y justo yo era el que cerraba el tema. Eso fue en un hotel en Cartagena, eso fue en Cartagena. Entonces yo era el que cerraba todo el curso, era un curso de 2 días y cada profesional tenía como hora y media, 2 horas, algo así. Básicamente fueron varios días donde todos estos profesionales estuvieron viendo el enfoque de género y el manejo del enfoque de género. Pero entonces yo iba escuchando, lo cual fue muy valioso. Y pues obviamente pues los abogados se iban centrando en los códigos, las formas legales y demás. Y entonces llego yo y a mí me pareció muy bonito porque yo hice algo que ya cuando uno ve que eso está pasando, uno dice, algo estoy haciendo bien. Pues me pongo a ver gente llorando ahí entre el público. Algo estoy haciendo que los hago llorar o estoy saliendo terriblemente mal. Entonces igual yo me la jugué ahí. ¿Qué fue lo que yo hice? Lo que yo hice en ese momento no fue solo pensar en las víctimas. Les voy a explicar que más o menos cómo fue la intervención de ese momento. Yo les expliqué el ABC psicológico de lo que es la violencia basada en género, ciclo de la violencia, sintomatología que pueden presentar las víctimas, síndromes como el síndrome de la mujer maltratada, todo esto, ¿cierto? Se les explicaba con ejemplos y demás. Pero yo dediqué una parte muy importante y quise romper un poco ese esquema porque empecé a hablar de las personas que estaban ahí presentes. Les dije, ustedes son seres humanos, ustedes vienen a trabajar y ustedes pueden tener problemas de familia, pueden tener problemas con sus hijos, con sus esposos, con sus esposas, con sus mamás, con sus papás, todos los que están aquí sentados. Y yo les dije, imagínense lo siguiente, ustedes todos los días están escuchando gente que se va a matar, gente que abusa la una de la otra, entran una tras otra, vayan a audiencias y todo lo que escuchan son los dramas más crudos y más fuertes de lo que pasa en la sociedad. Incluso les decía, si allá el mundo afuera escucha una noticia en el noticiero y estamos así, ustedes todos los días están con las peores noticias posibles, las que se conocen y las que no. Pero fuera del hecho les toca hacer ese trabajo cargando a cuestas que tienen problemas personales, que tienen problemas familiares, que tienen problemas de cualquier índole. Entonces, yo hice un trabajo en ese momento donde busqué sensibilizar mucho más el que los profesionales de la entidad pudieran tocarse la mano en el corazón y comprender que si no se sienten en una forma adecuada para desempeñar sus labores un día específico, levantaran la mano y lo dijeran. Porque imagínense yo tener, no sé, un episodio depresivo porque mi hijo, no sé, aquí me voy a inventar algo súper crudo, pero súper real también, y es, mi hijo en la mañana intentó botarse de la ventana de mi apartamento, yo lo tuve que contener, casi que lo tuve que amarrar, lo dejé con unos familiares, soy una fiscal, tengo que irme a trabajar y a escuchar que otra gente se va a matar, entre ellas. Pero yo tengo mi drama, mi problema. Pues yo no estoy listo para escuchar a otros. Tengo que levantar la mano y ya, yo tengo mi drama, me voy a ausentar y voy a ir a atender mi problema y voy a recuperarme a mí mismo. Entonces yo les decía, ustedes no son máquinas. Y eso fue un trabajo que me pareció muy bonito porque me encantó la recepción de las personas. Los fiscales, sus asistentes, los profesionales que estaban escuchando ese momento eh, se sensibilizaron mucho a tal punto que siento que ellos empezaron a hablar más de su salud mental en esos días que yo estuve acompañándolos ahí en Cartagena que en otros momentos. En otros momentos eran expedientes, noticias únicas criminales, audiencias y un montón de cosas. Y empiezo yo a escuchar
que tal persona asume una depresión, que tal persona está muy ansiosa, que tal persona tiene miedos que no sabe cómo manejar. Entonces, siento que esa parte, ese momento donde yo pude ser un poquito más yo y no tanto ese psicólogo científico que se sienta a decir síntomas y posibles psicopatologías emergidas de violencias, ese fue un momento que me gustó mucho. Y bueno, deben haber otros, pero ¿para qué les alargo el tema? Entonces, ese es un punto que sí se ha logrado hacer y nada, a mí me gusta mucho hacer esas cosas, ¿saben? Yo creo que trato de romper mucho ese parámetro del psicólogo jurídico que tiene que ser como cuadriculado y demás. No, yo trato de ser un poco diferente, pero obviamente estimando mucho la forma de ser de cada uno de mis colegas, que cada uno es muy bueno en lo que hace realmente. Wow, doctor, realmente es demasiada sabiduría la que nos has compartido el día de hoy. Por eso me Muchas gustaría, gracias. no sé, si nos pudieras dar algunos consejos como, digamos, para nosotros como futuros profesionales y pues en base a eso me gustaría formularte la siguiente pregunta. Es, ¿qué habilidades consideras fundamentales para que un estudiante que desea especializarse en psicología jurídica, pues como que los tenga en cuenta? Bueno, consejos y habilidades. Bueno, miremos las habilidades. Yo pienso que no es porque sea psicología jurídica. En la psicología jurídica, a ver, naturalmente hay que perderle el miedo a lo legal y al derecho. Sí, eso es lo primero. Yo sé que la mayoría lo tenemos. Yo también tuve miedo a ese campo, pero créanme que una vez uno se sumerge en este campo es fascinante. Es un campo donde uno se levanta, es cierto, o sea, es un campo donde uno escucha muchas cosas muy fuertes, pero es bonito saber que en lo más fuerte uno aporta en algo. Y eso me genera esa satisfacción intrínseca, digámosle salario emocional, digámosle así. Entonces, eso es algo muy bonito realmente. Y habilidades, bueno, les voy a decir las que yo pienso, pero van a sonar muy estándar. Miren, ustedes, no importa si son psicólogas forenses o jurídicas en general, em, no importa si son clínicas, no importa el solo hecho de lo que importa es ser psicólogas. Deben sí o sí trabajar en sus habilidades blandas. Por favor, sus habilidades blandas son fundamentales. Sin habilidades blandas, ningún profesional, ni siquiera los psicólogos, ningún profesional podríamos decir que está totalmente capacitado para lo que está haciendo. Hasta un ingeniero, propongámoslo así, porque todos tenemos que interactuar con los demás. ¿Qué va a pasar cuando seamos líderes de algo y no tenemos habilidades blandas y de competencia como la empatía, como la asertividad, por ejemplo, como la cualidad de saber poner límites? Todo aquello que son habilidades blandas y que aquí me quedaría muchísimo tiempo diciéndoselos, hay que entrenarlo mucho. Eso no nos lo enseñan en un colegio. Eso no nos lo enseñan tampoco necesariamente en la academia. Perdónenme en UNAT, pero ninguna academia lo enseña tan a profundidad. A nosotros nos enseñan las habilidades duras, el conocimiento científico, lo que está en los libros, pero las habilidades blandas vienen de casa. Y si yo no tengo buenas habilidades blandas, no es un crimen tampoco, porque no en todas las casas nos enseñan ese tipo de habilidades, pero yo debo ser lo suficientemente sabio para ponerme la mano en el corazón y decir, oiga, a mí me falta un poquito de tacto para decir las cosas, o a mí me falta mucho para comprender o pararme en los zapatos del otro. Entonces, capacítate en habilidades blandas. O sea, es irónico, somos psicólogos. Hay colegas nuestros expertos en el manejo de estos asuntos. ¿Por qué no ir a nuestros colegas y capacitarnos y desarrollar mejor estas competencias en habilidades blandas? Eso es muy importante. Yo se los digo en todas las áreas de la psicología. Indudablemente en la psicología jurídica y forense, las habilidades blandas, importantísimas y fundamentales. Y aparte de eso, consejos que yo les pueda dar. Miren, el mejor consejo que a mí se me está ocurriendo en este momento es creen su propio camino y no crean que porque otros han intentado hacer el camino y les hablan mal de nuestra profesión, tienen la verdad absoluta. Yo cuando estaba en el pregrado,
escuchaba mucho, por ejemplo, vas a ser psicólogo, ¿cómo vas a vivir de eso? Yo escuchaba mucho eso. No, los psicólogos tienen que regalar el trabajo, no ganan bien. Em, Cosas como, por ejemplo, eso la psicología, nadie le hace caso a los psicólogos. Yo escuchaba muchas cosas, seguramente cada una ha escuchado cosas así o diferentes. Miren, yo lo único que les puedo decir es una cosa. El camino no fue fácil, no fue fácil. Y yo creo que no debe haber un psicólogo que lleve años aplicando esto que diga que desde el inicio fue sencillísimo. No, el camino no es fácil, esa es la realidad. Pero yo sí les puedo decir con una franqueza y es, si ustedes hacen el camino que quieren hacer, hacen las formaciones pertinentes, aplican la psicología de la forma más ética y más prudente posible, la satisfacción futura no la paga nadie. Nadie le paga esa. ¿Por qué creen que les dije desde el inicio que yo volvería a estudiar psicología otra vez? Yo volvería a estudiar psicología otra vez. Si yo pudiera volver el tiempo y entender, oiga, tengo la oportunidad de volver a elegir otra carrera, yo volvería a estudiar psicología, porque yo soy muy feliz siendo psicólogo. Y eso también parte de que no me dejé llenar tanto la mente de tanta cosa. ¿Para qué estudias psicología? No, no vas a poder vivir de eso. Pues yo tengo 39 años y llevo muchos años viviendo de esto y vivo bien de esto. La realidad. Número uno. Número dos, soy feliz con lo que hago. Todos los días me levanto muy contento, muy feliz, a veces más madrugado que otros días. Y sí, trabajo mucho, esa es una realidad. A veces se me va la mano trabajando, pero soy feliz haciendo lo que hago. Ese es el punto. Soy tan feliz como el chico que ahorita está encendiendo una consola de PlayStation y es feliz jugando. Pues yo soy feliz levantándome a trabajar en esto todos los días. Y eso no lo paga nada. ¿Por qué? Porque yo mismo construí mi camino, a pesar de que no fue fácil. La gente va a decir de pronto, yo no tengo una personalidad y se los quiero confesar, creo que aquí me estoy descualquierando verbalmente con ustedes y con quienes me vayan a escuchar. Yo soy así como me ven, suelo ser muy empático, suelo ser alguien que habla mucho. Y en la psicología jurídica eso no está tan bien visto, ¿saben? Yo soy algo como un bicho raro en la psicología jurídica, porque se busca más lo estructurado, lo cuadriculado, lo que es así. Obviamente todos somos diferentes. Y la verdad es que a mí se me dijo eso al inicio. Lo jurídico no es lo tuyo, Luis. Dedícate a lo clínico. De pronto lo educativo, Luis. Pero a mí me gustaba lo jurídico, qué culpa. Y yo dije, venga, voy a ser terco. Pero no, pues una terquedad que a nadie le va a hacer daño. Si acaso a mi bolsillo por hacer una especialización y una maestría en jurídica. Y lo hice y soy feliz haciendo lo que hago. Y siento que he tenido buenos logros en lo que estoy haciendo. Así que no me arrepiento en absolutamente nada. Siento que ustedes deben buscar más el camino que cada una quiere hacer en la psicología, en lo que ustedes quieran, y tener mucho cuidado con esas famosas, entre comillas, persuasiones que los demás quieren hacerle. Porque recuerden que el camino de otros no es el mismo camino de ustedes, cada uno tiene su camino. Hay psicólogos que les ha ido muy mal, pero cada uno debe hacer el análisis de por qué les fue mal, de por qué no les es efectivo, por qué mejor se hubieran dedicado a otra cosa. Cada una tiene su camino. Háganlo con convicción, pero sobre todo, háganlo bien, no a medias, háganlo bien. Porque muchas veces somos psicólogos y muchas veces eh, no lo hacemos bien, ni éticamente por un lado, o simplemente no le ponemos el esfuerzo pertinente. ¿Para qué 10 semestres de psicología u 8 si no le voy a meter la ficha para mi futuro? Nada es más importante que mi futuro, digo yo. Entonces yo le meto toda la ficha. Este es el momento de ustedes estarse trasnochando, de estarse quemando las pestañas leyendo. Sí, más adelante van a ver los frutos. Yo sé por qué se los digo. Y pilas con el negativismo de afuera. Es que en serio, es que tenemos un problema de negativismo fuerte. Y otra sugerencia, se me acabó, se me acabó de ocurrir. Esa es de las más importantes. Perdónenme porque yo sé que hablo mucho y es, sean solidarias. Por favor, no se les olvide la solidaridad entre colegas. Yo admiro eso en algunas personas. Yo admiro eso en el derecho. Sé que no todos los abogados son iguales, yo lo sé. Si aquí hay un abogado que me esté escuchando, va a decir, Luis, qué mentira es esa. Pero mire, yo veo más solidaridad entre los abogados
que entre los psicólogos y eso es lamentable. Si un abogado necesita la mano de otro, se la dan, sea porque se buscan trabajo entre ellos, se acompañan en el trabajo, se genera una hoja de vida y demás. Lamentablemente, pero esto es una observación mía, muy personal y muy particular de mi experiencia, yo he encontrado más psicólogos haciéndoles zancadilla a otros psicólogos o simplemente no ayudando a otros cuando lo han podido hacer. Es por eso que cuando Carol me escribió, yo me alegré. Yo dije, es una oportunidad de poderles apoyar a ustedes. Yo también estuve ahí sentado y también busqué profesionales para hacerles entrevistas y unos me cobraban, otros no tenían tiempo, otros me quedaban mal, ni siquiera llegaban. Y yo digo, ni porque nunca habíamos pasado por esas. Sean solitarias. Cuando ustedes puedan entregar de ustedes al colega, entreguen de ustedes al colega. Tenemos una misión también de colegaje. Hacer buena psicología no es hacia los otros, parte primero de ser buenos colegas entre nosotros como psicólogos. No se les olvide ese valor tan importante, por favor. No sean malitas. Bueno, considero que son consejos demasiado importantes y que nos van a ser de mucha utilidad tanto ahorita como en el futuro. Y también me gustaría saber si podrías darle o darnos algún consejo a los estudiantes, bueno, que estén o estemos motivados en trabajar en este campo, tanto como empleado o como independiente, interesado en trabajar por el bienestar social de las comunidades. Bueno, em, si se van a dedicar, bueno, ya se van a dedicar a la psicología, y esa es la más lógica, ¿cierto? Dedíquense a lo que más les gusta dentro de la psicología, pero sobre todo no se queden con la academia. Obviamente la academia es la base y es fundamental, pero por favor sálganse un poco de la academia y conozcan las áreas de la psicología por fuera de lo que dicen los textos y los autores. Eso es supremamente importante, porque si nos quedamos con eso, van a tener una visión exageradamente parcializada y muy sesgada de cada área de la psicología. Lo que ustedes están conociendo de las áreas de la psicología, hasta que hagan las prácticas, porque las prácticas es lo más parecido a sumergimiento en cada una de las áreas, la verdad es que es muy insuficiente para que ustedes sepan si algo les gusta o no. Mi sugerencia es que sean muy inquietas. Ese es el término que estaba buscando. Sean muy inquietas. Y a veces la inquietud molesta a los demás y a veces a uno le da pena. Miren, créame, hay una frase, es que ya me conocen, yo soy como Chapulín, yo me tiro las frases, yo me hago las frases. Es mejor pedir perdón a pedir permiso. Hay una frase, esa sí que se aplica acá. Porque yo prefiero, por ejemplo, si tengo una duda de cómo aplicar la psicología jurídica, ¿qué de malo hay que yo vaya a una comisaría de familia y diga, yo soy psicólogo, puedo hacer un voluntariado acá? Obviamente la mayoría van a decir, bueno, con sus prácticas, con la carta de prácticas y todo el asunto. Quien quita que alguien diga, oiga, venga, hágame un par de entrevistas aquí a ver cómo le va. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. La peor diligencia es la que no se hace, decía mi abuelita que en paz descanse. La realidad es que es a veces uno el que no se avienta a hacer esas cosas. Pero es muy importante hacerlo, obviamente resguardando la ética profesional. Uno espera que haya una guía detrás de uno. Si uno no sabe aplicar esto, primero la guía. Pero traten en lo máximo de acercarse a las áreas de la psicología que sean las que ustedes quieren abordar. Desde algo como lo que están haciendo conmigo. Yo soy psicólogo jurídico y forense, ya me están entrevistando. Están sabiendo un poquito lo que es el campo real de la psicología jurídica por intermedio de un psicólogo. Ustedes pueden ir a Palo Quemado, a las audiencias. ¿Sabían ustedes que la mayoría de las audiencias son públicas y ustedes pueden entrar y ser testigos de las audiencias? Vayan a Palo Quemado todos los días. Allá eso tienen audiencias por doquier. Se llama Colombia. Recuerdan, acá hay un montón de delitos que se están investigando. Entonces, vayan a Palo Quemado, pidan la entrada a una audiencia. Ahí hay una planillita allá dentro donde están las audiencias, las salas y los tipos de procesos. Ustedes van, eligen, voy a entrar a tal audiencia y demás, y ustedes van a conocer lo que se hace en un ámbito jurídico. Y si son de buenas, se van a encontrar con que va a haber un colega mío o yo ahí sentado en ese estrado y que lo estén interrogando a uno. Y van a saber lo que es un psicólogo forense en vivo. Pero si ustedes dicen, ah, qué mamera, resulta que hay un montón de psicólogos que han montado, así sea de manera simulada o no simulada, sus audiencias por YouTube. Entonces, miren audiencias por YouTube también. Entrevístense con psicólogos de cada una de las áreas. ¿Qué hace el organizacional? A veces la vida es injusta con el organizacional, digo yo. Aunque cada uno debe trabajar para que su área sea también
reconocida. El organizacional no es solo el que mira una hoja de vida. El organizacional trabaja en un montón de cosas que también tienen un componente psicosocial. Es importante saber qué hace el organizacional. Hablen con los organizacionales, vayan y pidan oportunidades. Es lo peor que puede pasar, que les digan que no. Y ya no pasa nada. No cometieron un delito, nadie los va a sancionar porque intenten hacer algo. Vayan, investiguen, sean inquietas, no se queden con el libro. Eso es muy importante para que ustedes al final digan, bueno, si voy a hacer una especialización o una maestría o me voy a sumergir en un área de la psicología, tengan un poquito más de convicción, aunque uno siempre va a tener miedo de la elección que uno va a hacer porque la ansiedad es así, pero al menos uno con más información toma una decisión un poco más adecuada para lo que uno quiere. Entonces, ese es mi consejo hacia ustedes como estudiantes y hacia los estudiantes que me estén escuchando. Sean inquietos, inquietas. Ser estudiantes de solo libro y, por favor, de solo ChatGPT. Eso no. Vayan al mundo real. Allá afuera hay psicología por doquier. O sea, ustedes, una vez yo en un centro comercial iba caminando y ese día estaba muy lleno el centro comercial. Debe ser la mentalidad del forense lo que me salió ahí a mí. Es que yo iba mirando caras y yo decía, caras vemos, trastornos no sabemos, decimos a veces los psicólogos. Uno no sabe, el DSM-5 hay pintado en un montón de gente. Uno no sabe quién es el sociópata, el psicópata, el del trastorno esquizoide. Uno no sabe quién tiene ahí algún trastorno de desorden sexual, algún trastorno del estado de ánimo alimenticio. No sé, la psicología, así no queramos ser psicólogos, la psicología nos rodea. Es uno el que debe ir a indagar cómo potencializo mis habilidades, cómo averiguo de cada área. Y la verdad es que con esta minita llamada Colombia es un pecado, entre comillas, no averiguarlo, ¿no? Es una sugerencia que les doy de todo corazón. Bueno, doctor, en serio, muchísimas gracias. Y pues ya como punto final, gracias a toda esta sabiduría y experiencias que nos compartió, nos permitió sacar algunas conclusiones de muchas, o sea, realmente se pueden sacar muchísimas. Y como su merced dijo anteriormente, nos daría toda la noche, pero pues me gustaría compartir algunas de las que sacamos con nuestras compañeras. Entonces se las voy a compartir. A Gracias. partir de la entrevista realizada, pues se evidencia que la práctica profesional en la psicología jurídica no se limita únicamente a la intervención clínica o pericial, sino que se integra con un enfoque psicosocial que permite comprender de manera más profunda las realidades humanas y comunitarias involucradas en los procesos legales. Bueno, también vemos que el testimonio del doctor Luis Eduardo Ariza nos permitió identificar retos importantes, entre ellos la tensión entre las demandas legales y las necesidades psicosociales, en la carga emocional derivada de la atención a casos sensibles y la necesidad de mantener una actuación ética sólida frente a dilemas complejos. Se resalta la importancia de la preparación continua, la autorregulación emocional y el trabajo interdisciplinar con herramientas claves para afrontar estos desafíos. También más allá de su función en los procesos judiciales, el psicólogo jurídico desempeña un papel fundamental como agente de cambio social a través de intervenciones restaurativas, mediación, acompañamiento a víctimas y acciones preventivas. Contribuye activamente a la reconstrucción del tejido social, la promoción de los derechos humanos y la generación de entornos más justos y seguros. Y por último, se afirma la necesidad de fortalecer los programas formativos en psicología jurídica, incluyendo no solo componentes técnicos y legales, sino también enfoques comunitarios, éticos y de derechos humanos. Esto permitirá que los futuros profesionales desarrollen una mirada crítica, sensible y comprometida con las realidades sociales, respondiendo de manera pertinente a las demandas del contexto. Entonces, realmente queremos agradecerle sinceramente, doctor Luis Eduardo, por compartir su tiempo y su experiencia con nosotras. Escuchar su visión sobre el trabajo en psicología jurídica nos permite entender mejor la importancia de este rol en la comunidad, en la defensa de derechos, el acompañamiento a las personas y la construcción de una justicia más humana. Sus palabras nos dejan muchísimos aprendizajes valiosos sobre los retos, las éticas y el compromiso que implica esta labor. Apreciamos muchísimo su exposición y el aporte que hace esto en nuestra formación como profesionales.
Qué bonita, muchas gracias. Para mí no solo es un gusto, es un honor. Muchas gracias por la invitación, a sus servicios y a seguir ejerciendo esta profesión con el profundo amor que lo hemos venido haciendo, no solamente yo, sino también ustedes. Estoy muy orgulloso también de la gran labor que están haciendo, de las preguntas tan precisas e inteligentes que me han hecho. Eso me da a entender que en el futuro nos encontraremos como colegas que estaremos practicando la psicología con total entereza y total ética y me da a entender que las generaciones que vienen me hacen tener mucha fe en lo que es nuestra profesión a futuro. Así que gracias por entregarme ese conocimiento también que a veces a uno se le olvida. Muchísimas gracias, doctor. En serio, fue una entrevista muy amena, muy bonita. Escucharlo de verdad fue un gusto, yo creo que para todas. Y nada, yo creo que nos veremos también en una próxima oportunidad. Por favor, yo veré. Invitan al grado y si no, mandan la torta. No sean malas. Cuídense mucho, muchachas. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Feliz noche, A doctor. ustedes. Feliz noche. Chao. Muchísimas Felicidades. gracias. Buenas noches, mi doc. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. No, Ya, pues bueno. nos fue bien, creo que es una entrevista bastante extensa, muy nutrida. Se va a demorar muchísimo en subir a YouTube el enlace, entonces me tienen paciencia porque un poquito larga. Pero no bien, creo que nos fue, nos desempeñamos